Desde el siglo XVIII, decenas de científicos, investigadores y cronistas se han referido a la historia de Rapa Nui. A través de esos relatos se ha ido desarrollando un trasfondo de contradicciones, donde los mismos científicos presentan teorías discordantes sobre las grandes incógnitas del pasado de la isla. A ello se suman numerosas especulaciones sobre una gran variedad de temas, que de cuando en cuando generan polémicas entre los círculos especializados y el público en general. Sin embargo, sobre ese trasfondo nebuloso, una idea central se ha ido afirmando con fuerza a través del tiempo. La idea de que Rapa Nui es una cultura de la supervivencia. Ha subsistido a posibles eventos climáticos, sequías, guerras intestinas, pestes, expediciones esclavistas y crisis de diverso tipo. La historia de la isla es un relato de supervivencia. Hoy día existe una modesta planta, un árbol que encarna ese relato de supervivencia: el toromiro. Al igual que el pueblo Rapa Nui, el toromiro ha sobrevivido desde el pasado hasta nuestros días, atravesando diversas tribulaciones. La historia del toromiro es, también, un sorprendente relato de supervivencia. All the wooden figures and instruments existing in the island since time immemorial have been carved in this tree wood. Hace poco más de 10 siglos atrás, antes de la llegada del hombre, este territorio era un paraíso bien vegetado y fértil. Gran diversidad de arbustos y árboles cubrían la isla, desde las tierras más bajas de la costa hasta las áreas altas de los volcanes. El doctor Andreas Smith, de la Universidad de Kiel, ha estudiado por años el ecosistema de la isla. You must imagine that the entire island was completely covered by a woodland, by a forest which was dominated by palm species, but also by many other shrub and tree species. Paleobotanists count up to 20-30 different shrub and tree species which had been part of the woodland. Este paisaje no era solamente un hermoso panorama. Los recursos naturales impulsaron el rápido desarrollo de la sociedad Rapa Nui y la multiplicación de su comunidad. Y hoy sabemos que dentro de ese paisaje, un árbol ocupaba un lugar destacado.
The only thing that I found of Toromiro is the pollen. And the pollen is very distinct and very pretty, yeah? So I can see this over time, and the good thing about the Sephora is that because it's so distinct, the pollen, I'm sure and certain about when it was in the core, and it shows that it was here 12,000 years ago until all the way into modern times. So that's the longest and oldest tree out of all the trees we found here. That one survived all the time. Yeah. La doctora Candace Gosson ha llevado a cabo una extensa investigación de los humedales de Rapa Nui y ha encontrado evidencias de la posición que ocupaba el toromiro en la antigüedad. Ahora sabemos que este árbol fue abundante durante varios miles de años, y no solamente eso, sino que sobresale como una de las especies más estables a través de gran parte de la línea del tiempo de la isla. So in the pollen record there was a lot of the Sephora, so we can say it was a dominant tree at certain times by the abundance of the pollen in the record. So yes, I can say at certain times that the Sephora was all over the island by just the quantity of the pollen that ended up here. Estos hallazgos apoyan las ideas del renombrado naturalista sueco Carl Skogsberg. A principios del siglo XX, este investigador sugirió que los primeros pobladores de la isla posiblemente encontraron un bosque abierto, un parque natural de praderas y árboles de toromiro. Ciertamente había en la isla varias otras especies de árboles polinésicos, la mayor parte de ellos ya desaparecidos. Pero de ninguna otra especie se tienen tantos indicios sobre su valor histórico y cultural como del toromiro. El Museo Funk, en la ciudad de Viña del Mar, contiene una importante colección de objetos etnográficos de madera, procedentes de Pascua. La tradición isleña dice que la madera de toromiro era una de las más apreciadas debido a su dureza y grano fino. Su color variaba entre un rosado oscuro y un café claro. Trabajar esta madera debió haber sido muy difícil con herramientas de basalto y obsidiana. Los trozos deben haber sido en general cortos y de poco diámetro, muchas veces torcidos y nudosos. Y, sin duda, requería tratamientos especiales de secado, quizás en largos periodos dentro de cavernas. Aún así, las antiguas figuras de toromiro alcanzaron un nivel de maestría que sobresale a nivel universal dentro del arte polinésico en madera. Sin embargo, la identificación de tallados de toromiro no es fácil. Y esta madera estuvo guardada y está clasificada como toromiro, ¿ya? Está clasificada dentro de este museo como toromiro. Tenemos otras piezas también, que esta la habíamos pasado por alto, que no podemos identificar. Tú viste, a lo mejor puede ser una madera náufrago. Tiene un peso relativamente no es diferente a este toromiro, si lo podemos decir así, que tiene mucho más peso, aunque al parecer fue una rama, ¿ya? Y no una pieza grande, quizás restos de alguna rama, no. Pero me parece muy interesante estas piezas que nos indican, digamos, una especie de continuidad. O sea, en la misma rama carcomida hay espacio. Aquí tiene también huellas de las termitas, también muchas, todas las piezas, incluso le queda un poquito. Y al parecer todas las piezas del mismo autor, con el mismo trozo de madera dañada, de madera muy especial, de un grano muy fino y muy denso. Según el Museo Funk, algunos de estos tallados estarían hechos en toromiro, pero es evidente que la tipificación definitiva requiere de análisis de laboratorio. La importancia del toromiro como materia prima en el arte en madera quedó plasmada incluso en el lenguaje. Desde fines del siglo XIX, a todos los tallados en madera de la isla se les llamaba tolomiros. Esto a pesar de que en realidad casi todas las figuras hechas a partir de esa época estaban esculpidas en otras maderas.
El erudito de origen alemán, Rodolfo Filippi, resume así los múltiples usos del toromiro. Todas las figuras e instrumentos de madera, las masas o clavas, las planchas para sus piraguas son de esta madera. Los retoños de toromiro proporcionan a los isleños las varillas para sus rucas o chozas y las astas para sus lanzas de guerra. Es posible que el mismo nombre nativo de este árbol, es decir, toromiro, nos entregue más pistas sobre la importancia y significado de esta especie en el pasado de la isla. What I was reading some previous work, Orleac and some other stories from Tahiti, is that toromiro is a word that's used not specifically to Sephora toromiro, but any plant that is, or a tree that's planted near a sacred site, a temple or a special ceremonial place, that tree is then called a toromiro. So it can be a makoi, it can be a mahute, it can be a palm tree, and it becomes toromiro. La tradición oral y varios cronistas y expedicionarios han sugerido que el toromiro era el árbol preferido por los escultores. Análisis de laboratorio han confirmado el frecuente uso de madera de toromiro en el antiguo arte de tallado. A fines del siglo XVIII, el toromiro es descubierto por la ciencia occidental. Dos naturalistas alemanes de la segunda expedición de James Cook por los mares del sur describen por primera vez este árbol para los anales científicos. En aquellos años, la mayoría de los primeros cronistas pensaban que la isla era por naturaleza un lugar desprovisto de vegetación. Nadie sabía que el reinado de ese árbol recién descubierto estaba llegando a su fin. The island lacks not only of wood, but also of trees, except for some few species in the crater of Ranokau, where the last stunted tree of the famous toromiro is still there. En la misma época que el toromiro era descubierto para la ciencia y para el mundo occidental, el entorno natural de Rapa Nui comenzaba a manifestar ciertas señales. Ya en el año 1722, el navegante holandés Roggeveen había informado que la isla estaba desprovista de grandes árboles. Y 50 años más tarde, los relatos de las expediciones del español González de Aedo y del inglés Cook también subrayaron la falta de árboles. En realidad, desde hacía un tiempo que las cosas habían empezado a cambiar en el medio ambiente de la isla. Fue en ese contexto que el toromiro se mostró por primera vez como un superviviente. La palma, el sándalo y otros árboles y plantas desaparecieron tras los numerosos cambios ambientales ocurridos en la isla y el uso de estas especies para diversos propósitos. A diferencia de ellos, el toromiro continuó creciendo por un tiempo. Las crónicas de aquel entonces sugieren que el toromiro sobrevivía en forma de matorrales dispersos por diferentes lugares de la isla. Sin embargo, incluso esos últimos bosquetes no soportaron la presión. Comenzaron a desaparecer a un fuerte ritmo desde mediados del siglo XIX. En 1886, el investigador William Thompson registró algunos toromiro y otras especies. Pero en su crónica destacó que estaban todos muertos por haber sido desprovistos de sus cortezas por los rebaños de ovejas. Varios años antes, los comerciantes Dutroux Bornier y Brander
habían comenzado a convertir la isla en una hacienda ganadera. Cerca de 20.000 ovejas, además de cabras, conejos y otros animales, consumieron lo último que quedaba de la flora nativa de la isla. En 1911, cuando Francisco Fuentes, del Museo de Historia Natural de Santiago, realizó una colecta de plantas en la isla, el toromiro casi había desaparecido. Manuel Tuqui es un respetado agricultor y artesano Rapanui. Nació en 1920 y recuerda los testimonios que conoció de primera mano en su infancia. Pero mi abuelo me dijo cuando falleció el último rey y ahí se secó el árbol, en el toromiro. Pero yo no quería a mi abuela. Yo pensaba como persona que esto es... Había una epidemia, ahí se secaron el árbol. Como las naranjas en la isla se secó también, hubo epidemia aquí, bicho, y ahí se secó el árbol. Y eso es lo que yo pensaba, pero me dijo mi abuela, existía toromiro ahí en el parte de ¿cómo se llama? De Acajana para allá para arriba, entre Cajurea, por ahí. En ese lugar había mucho toromiro, me dijo. Porque uno de las personas que vive ahí con ellos tiene una carreta chica y va a ir a buscar el toromiro para hacer el fuego para la comida. La familia o género al que pertenece el toromiro, las zooforas, es muy resistente a diferentes condiciones, muy adaptable. Parientes de nuestro toromiro viven a nivel del mar y en las montañas, en zonas semiáridas y lluviosas. ¿Qué reveló entonces el retroceso final del toromiro en la isla? And the island again changed its face, when the Europeans came to the island at the end of the 19th century, beginning of the 20th centuries. The Europeans introduced sheep for sheep holding on the island. Thousands, 10,000s of sheep grazed on the island. The Europeans introduced new species to the island, plant species mainly, new grass species, and these grass species, these plant species dominate the island until today. El impacto europeo sobre la isla fue entonces masivo y cambió radicalmente la estructura de su ecosistema. Take it all with you, easier and prouder than ever, in your new Motoramic Chevrolet. It's show car styling. Enjoy a revolutionary new ride with new Glide Ride front suspension, new Outrigger rear suspension, and new tubeless tires. Thrill to new power with Chevrolet's new valve and head Turbo Fryer V8 engine. Mientras el mundo intentaba recuperarse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y en Occidente nacía la llamada sociedad de consumo. Una pequeña isla del Pacífico se mantenía al margen de los sucesos mundiales. La época, cerca de los años 50. A estas alturas, el paisaje de Rapanui era ya muy distinto del que encontraron los primeros habitantes de la isla siglos atrás. Todas las aves terrestres nativas habían desaparecido. También varias de las aves marinas. Ya no quedaban huellas notorias de los antiguos bosques de palma y toromiro, tampoco del sándalo, ni de otras decenas de plantas polinesias.
El entorno estaba profundamente transformado. La compañía Williamson Balfour había convertido casi toda la isla en una extensa pradera. Aún así, en ese entonces, todavía era posible encontrar ejemplares de toromiro viviendo en forma silvestre. O mejor dicho, aún era posible encontrar en estado silvestre un árbol de toromiro. Este ejemplar crecía en un sitio de difícil acceso en el interior del cráter de Ranokau. Durante ese periodo, un acontecimiento ocurrido en la isla pasó desapercibido a los medios de comunicación. Nunca ocupó los titulares, nunca fue noticia. Este acontecimiento fue la extinción en su ambiente natural de nuestro único árbol endémico o exclusivo de Rapa Nui, el toromiro. El último superviviente de una especie que durante miles de años reinó en la isla fue cortado. Sin embargo, otro acontecimiento ocurrido poco antes de esos hechos evitó la pérdida total de esta especie. Dándose cuenta de la inminente desaparición del toromiro, dos investigadores por separado tomaron la iniciativa. En diferentes momentos rescataron semillas de toromiro, del último ejemplar que aún quedaba. Patricio Novoa, jefe del Departamento de Horticultura del Jardín Botánico Nacional en Chile, relata la primera de estas cosechas. El toromiro llega al Jardín Botánico el año 56 de manos del doctor Efraín Boloski, que estuvo en la isla de Pascua y que alcanzó a conocer el último toromiro que existía en la isla en el interior del volcán Ranokau. Las semillas que colectó Boloski, el doctor Boloski, él las trajo al continente y se las entregó al administrador de este jardín botánico el año 56. Y a fines de esa misma década, el investigador noruego Thor Heyerdahl hizo otra recolección que luego llegó a Europa. Los toromiro que hoy existen en la isla, en el continente y en el resto del mundo son descendientes de las plantas nacidas de esas primeras semillas rescatadas de la extinción. A partir de esa época, comienza una nueva fase en la lucha por la supervivencia del toromiro. Esta fase se pelearía en un escenario distinto: los jardines botánicos, viveros y laboratorios de diversos lugares del mundo. Le toromiro est haut comme un homme. Son tronc gros comme les bras est ardu. Il donne une impression de fausse route, on dirait qu'il est musclé. La gráfica descripción que hizo Lavacherie del último toromiro en los años 30 evoca el retrato heroico de un superviviente. Pero el escenario científico actual es mucho menos poético. La experiencia mundial en conservación de plantas catalogadas como extintas en estado silvestre es en general poco alentadora. Muestra que estas especies tienen escasas posibilidades de ser propagadas con éxito en sus ambientes naturales. En el caso del toromiro, esta realidad es todavía más preocupante, porque el ambiente natural de la isla ha sido alterado de manera drástica y extensiva. The landscape of Rapa Nui, which we see today, is the result, is a mixture of different phases of land use. When sheep farmers not only brought thousands, 10,000s of sheep to the island, they brought also intentionally or
Yeah, with the sheep, different grass species which spread out over the entire island. The stones on the surface are the result of the stone mulching time when the island was deforested and the islanders started to protect the soils with stones which they broke. The island picture today is not a result of one phase, it's the result from the entire time of settlement on the island. It's a picture, it's a puzzle of different types and phases of land use. We must see that the Toromiro, for example, was adapted to the woodland conditions, and it cannot be grown easily just in totally, completely other conditions like we have now in the open landscape. No menos grave es el riesgo de los llamados falsos Toromiro, como lo explica Óscar Fernández, jefe de viveros del Jardín Botánico Nacional. Es como un problema imperceptible, pero tiene que ver con el manejo que nosotros realizamos, que de repente por un desconocimiento se nos pueden producir algunas mezclas, surgir algunos híbridos, y en eso tenemos que tener especial atención, porque esta especie es propensa a hibridizarse o mezclarse con otras especies del mismo género, que vienen siendo como plantas emparentadas. Tal es el caso de Sophora macrocarpa, que es una planta del continente, que se puede hibridizar con Sophora toromiro y formar una planta no pura genéticamente. Entonces, nosotros manteniendo la pureza genética podemos asegurarnos que la planta se va a mantener como especie. Y de esta forma estaremos resguardándola hacia el futuro, para futuros trabajos de investigación y que se puedan en algún momento reintroducir en Rapa Nui. Todo este escenario se hace más complejo cuando consideramos las incógnitas que aún deben resolverse. No hay certeza de la razón por la cual los toromiros no han podido adaptarse bien a la isla de Pascua. Hay ciertas teorías. Una, en primer lugar, es una suerte como de desequilibrio ecológico que ocurre por cuanto a la familia a la cual pertenece el toromiro, también llamadas leguminosas, poseen una adaptación en sus raíces que son unas bacterias que fijan nitrógeno atmosférico y también desarrollan asociación con hongos micorrízicos, que es un mutualismo, una simbiosis. Entonces lo que suponen algunos investigadores es que estos hongos micorrízicos eran específicos del toromiro y estaban solamente en la isla, y por lo tanto todos los toromiros cultivados fuera de la isla que se han cultivado a partir de semillas no tienen esa micorriza, y eventualmente como el toromiro se extinguió, incluso puede haber desaparecido de la isla el propio hongo micorrízico, o estar ahí todavía pero no vamos a saber cuál es, y eventualmente también pueden haber desaparecido o haberse visto alterados las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces la planta no se puede adaptar a su hogar paterno, porque su hogar de origen, porque faltan estos elementos con los cuales hacía simbiosis. Esa es una teoría. La reintroducción del toromiro a su hábitat original, al paisaje de la isla, tiene en definitiva un contexto muy complejo. Según algunos investigadores, el caso de Rapa Nui es parecido al de islas pequeñas como Santa Elena, en el Océano Atlántico, o Rodríguez, en el Océano Índico. Esas islas han sufrido una transformación completa de su ecología terrestre, al punto que casi no existe un solo hábitat original. Native plant species on Easter Island, like the Toromiro, had been adapted to the woodland condition. The woodland condition in the palm forest was completely different from the landscape today. The palm forest provided, for example, specific microclimatic conditions, which we don't have in the open landscape today. The palm forest provided special light conditions. The light conditions in the forest are completely different from the open land today. And also the chemical and biological conditions on the soil and in the soil had been completely different. Para referirse a las islas pequeñas donde muchas plantas endémicas se han extinguido
y solo sobreviven en viveros, los botánicos han acuñado una gráfica expresión. Las llaman las islas de los muertos vivientes. Las plantas endémicas que subsisten únicamente en jardines botánicos y viveros son como muertos vivientes. Se mantienen vivas, pero solo en condiciones muy controladas, como reliquias de museo. Esta singular imagen es de las muestras originales de Toromiro colectadas en Rapa Nui por los naturalistas alemanes de la expedición de James Cook hace cerca de 240 años atrás. Las muestras todavía se hallan guardadas en el herbario del Museo de Historia Natural de Londres, en el Reino Unido. Y nos llevan a plantearnos la pregunta: ¿tendremos que resignarnos a que Rapa Nui sea una isla de los muertos vivientes? Digamos que ha llegado Toromiro a aquel vez. A mí me entregaron uno, y está creciendo y se secó solo. Unos chicos que me entregó, yo plantarlo ahí. Y para mí eso es, hay que ver, eso es lo que yo pienso, que crear todo eso en la isla, que sirve hacia el futuro, a la generación nueva, que crear nuestro propio material. Para mí se puede crear para todo, aunque tenga una persona, pero van a servir a todo ser humano. Aunque va a quedar en manos de una familia, pero siempre va a estar en beneficio de todos. Esa es mi manera de pensar, que ojalá que nosotros preocupamos hacer nuestro material hacia el futuro, tanto el Macuy como el Toromiro y los demás árboles que sirven. En realidad, hay buenas razones para perseverar en la conservación del Toromiro y continuar haciendo esfuerzos para propagarlo en la isla. Porque la conservación del Toromiro es una oportunidad significativa, no solo para la herencia natural de la isla, sino también para su cultura y su historia. El Toromiro es la especie por excelencia del patrimonio natural de Rapa Nui. No tiene una forma muy exótica, es muy similar al resto de las otras zooforas. Sin embargo, es muy conocido a nivel mundial, o por lo menos en la ciencia, en la biología. En consecuencia que su forma no es una forma exótica. Por lo tanto, yo diría que es su historia, cómo se extinguió, cómo se desapareció, que es un muy buen ejemplo de lo que puede ocurrir con mucha flora en muchas partes del mundo por el exceso de presión. Y el Toromiro entonces definitivamente es su uso ancestral y la forma como se extinguió, como en la presión que el ser humano hizo sobre ella y sobre otras plantas, produjo su extinción. Por estas razones, en varios lugares del mundo se conservan ejemplares de Toromiro. Wolfram Lubin es el jefe científico del Jardín Botánico de Bonn. Ja, sie ist eine unter vielen für den normalen Besucher. Wir haben zwar ein Informationsschild an der Pflanze, aber es kommen immer mal wieder Leute, die sagen, sie würden gerne den Toromiro sehen. Das ist aber vielleicht einmal im Jahr. Aber wir bauen den immer in die Führungen ein, weil es ein schönes Beispiel für
Erhalt für die Bedeutung von botanischen Gärten, für die Erhaltung von Pflanzen ist. Deswegen ist der bei uns eigentlich immer, wir haben ihn ja ausführlich auf der Homepage, wir haben eben ein Infoschild an der Pflanze und ja, spielt für uns eine große Rolle. El toromiro también encarna el urgente desafío de conservar la última flora endémica y nativa de Rapa Nui. La lucha por conservar el toromiro es un incentivo poderoso para proteger a otras plantas de la isla menos conocidas, que también están amenazadas. Y para proteger, asimismo, los últimos sitios del Parque Nacional Rapa Nui que se mantienen más o menos silvestres, como el humedal Rano Kau. El toromiro todavía puede ser propagado en condiciones protegidas y no se descarta que en el largo plazo pudiera llegar a propagarse en pequeños sitios seleccionados del Parque Nacional Rapa Nui. Mira, pienso que hay harto desafío. Un poco lo que conversábamos respecto de estudiar a fondo el tema de la reintroducción. Es un desafío científico pero espectacular, muy notable, porque son tantas las dudas que hay. Como no hay toromiros nativos, se extinguieron todos, viviendo me refiero yo en la isla, sino que todo lo que hay es introducido desde afuera, fueron criados, son descendientes del último toromiro pero reintroducidos a la isla. El desafío es mayúsculo, hay que averiguar cuál es la razón por la cual no se logran adaptar y comprobar las teorías que yo te comenté o refutarlas. O sea, desde el punto de vista científico hay un montón de desafíos. Hay posibilidades de que el toromiro se afirme, crezca en la isla en condiciones naturales buenas y repoble después él por su cuenta las laderas. Las posibilidades son bajas, pero existen. Y si resulta, imagínate lo que significaría. Significaría que después solo se empezaría a repoblar de toromiro nuevamente los suelos de la isla, lo cual es una cosa realmente extraordinaria. Pero las posibilidades son escasas, pero hay que probarlo, hay que intentarlo. En el vivero Mataveri Otay de CONAF, en la isla, se continúa cuidando y reproduciendo plantas de toromiro, sobre todo para ensayos y con fines demostrativos. Fuera de la isla, varios centros de investigación de Chile y del extranjero han realizado ensayos de reproducción y se han acumulado antecedentes valiosos. Pero es necesario inyectar nuevos conocimientos científicos y aplicar técnicas muy avanzadas para dar los siguientes pasos en la conservación de esta especie. ¿Cuál será el balance final en la conservación del toromiro? A través de esfuerzos educativos, hemos ido redescubriendo y valorando los múltiples significados de esta planta en la historia y la cultura de la isla. Lo que queda claro hoy es que las perspectivas de recuperar el único árbol endémico de Rapa Nui están ligadas de forma estrecha a la protección del ecosistema insular en su conjunto. El toromiro ha demostrado ser un superviviente hasta nuestros días. Pero así como en el pasado, la historia del pueblo Rapa Nui fue paralela a la historia del toromiro, en el presente también la supervivencia de este árbol dependerá en gran parte de nosotros.